Buenas a todos, mi nombre es Clara Beltrán Sanz y es un placer para mí participar en esta primera edición del CIPARI como ponente de mecanismos de participación ciudadana en la política cultural europea, el premio del público Lux y su incidencia en la promoción de los valores europeos. En esta ponencia tocaré 4 puntos principales: la introducción y metodología, se expondrán los resultados obtenidos en esta investigación y finalmente las conclusiones alcanzadas. Comencemos con la introducción. Para facilitar el desarrollo de la ponencia, minimizaré la ventana de vídeo y así se podrán visualizar mejor el contenido. Para hablar de la participación ciudadana en la Unión Europea es indispensable mencionar el contexto. Las elecciones democráticas al Parlamento Europeo se realizaron el pasado mes de junio de 2024, en la que la participación electoral fue del 50,74%. Es cierto que en la línea de las pasadas elecciones en 2019 y superior a otras realizadas anteriormente, pero aún así escueta, conociendo la totalidad de la participación que podría haber participado en las mismas. No obstante, existen demandas ciudadanas exigiendo mayor influencia en las políticas europeas e incidencia en las mismas. Asimismo, el respeto hacia la democracia y el Estado de Derecho sí que se considera por parte de los ciudadanos como un pilar fuerte de la Unión Europea en base al Eurobarómetro. Aún así, existen relatos antidemocráticos que están en alza, por lo que proteger y promover los valores europeos es fundamental dentro de la UE. En cuanto a la participación ciudadana, existen compromisos renovados con la democracia participativa y la UE está indagando en diversos canales de participación que permita superar los múltiples obstáculos que siguen existiendo hoy en día. Uno de ellos es que existe baja cultura participativa dentro de los Estados miembros con respecto a la UE, pero también existen barreras lingüísticas, dificultad a la hora de conocer la comunicación de la Unión Europea en relación a estas vías de participación. Es por ello que la UE está buscando nuevos mecanismos que insten a la participación ciudadana y creando nuevos espacios públicos de deliberación. El Parlamento Europeo ya se ha puesto manos a la obra y tiene alternativas participativas. En este trabajo hemos querido centrarnos en una de ellas, en el premio del público Lux. Pero para muchos de los asistentes a este congreso probablemente sea un completo desconocido. Es por ello que es indispensable hacer una introducción al mismo. Lux, el premio del público al cine europeo, tiene origen en 2007, aunque fue refundado en 2020, y es un premio único, ya que es el único premio entregado por un parlamento a un premio cinematográfico entregado por un parlamento. En este caso es otorgado por el Parlamento Europeo y por la Academia Europea del Cine, en asociación con la Comisión Europea a través de su subprograma Media y la Red Europa Cinemas. Es un premio que se da, aunque se otorga, a aquella película europea que tenga una calidad cinematográfica de renombre, pero además refleje de manera eh, clara los valores europeos y que permita reforzar la política europea con la ciudadanía, que son también los espectadores de esas películas. Pero ¿cómo lo hacen? Se seleccionan 5 películas, que son las nominadas, e inmediatamente se subtitulan a las 24 lenguas oficiales, permitiendo así su circulación por todos los Estados miembros y concienciando sobre elementos políticos sociales a través de las temáticas de esas películas. Además, se organizan proyecciones gratuitas gracias a la involucración institucional y se invita a los ciudadanos a participar en diferentes debates públicos. Lo mejor de todo ello es que los ciudadanos pueden elegir al 50% a su ganadora, ya que tienen el 50% del peso de esa decisión junto con los eurodiputados. El premio se entrega en una ceremonia pública realizada en el hemiciclo del Parlamento Europeo, que en los últimos años ha sido en el Parlamento Europeo de Bruselas. Tuve el placer de poder asistir el año pasado, pero previamente se realizaba en Estrasburgo. El objetivo de este trabajo es, por ende, analizar el premio del público Lux como mecanismo de participación ciudadana para la promoción de derechos fundamentales y valores europeos, identificar los factores que caracterizan al premio Lux como instrumento participativo y distinguir las vías utilizadas para promover los valores europeos. Pasemos al segundo bloque de esta investigación, su metodología. En este caso, el método de investigación empleado ha sido el estudio de casos, con un enfoque cualitativo y una lógica inductiva de investigación,
ya que partíamos de un caso concreto, como es el premio Lux, para conseguir conclusiones generales sobre la participación ciudadana y los mecanismos que la Unión Europea pone al servicio de los ciudadanos para poder introducirse en espacios deliberativos. En cuanto a la acotación y al contexto, la acotación temática se centra en el premio del público Lux y en la participación ciudadana en la Unión Europea, y temporal entre 2020 y 2024, porque es cuando en 2020 se refunda el premio Lux, tal y como hemos mencionado, siendo el contexto europeo. Esta investigación se ha desarrollado de la siguiente manera, en tres bloques, ¿no? En un primer lugar, se ha hecho un estudio del Premio del Público Lux y de sus características como instrumento político-cultural puesto al servicio de la ciudadanía. Un segundo bloque donde se ha analizado el fomento estratégico que hace el premio de los valores europeos y de los derechos fundamentales. Y un tercer bloque centrado en el espacio público deliberativo y en los sistemas empleados por el Lux para constituir, con el propósito de fortalecer ese vínculo entre la ciudadanía y sus representantes políticos, poniendo a disposición un foro donde reflexionar de manera crítica y debatir sobre elementos fundamentales para la Unión Europea. Gracias a este análisis obtuvimos los siguientes resultados que desearía exponer a continuación. En relación al Lux como instrumento político-cultural al servicio ciudadano, lo primero es que muchos elementos identificados en el Lux y en todo el proceso de entrega del premio tienen acogida en diferentes políticas o acciones de la Unión Europea. Eh, Gracias al Lux, o el Lux busca vivir Europa emocionalmente, utilizando la cultura y el cine como un canal potente de participación dentro de la UE, que insta a la reflexión crítica y que permite la involucración ciudadana con los valores y los derechos fundamentales, al igual que permite su identificación con la UE al formar parte de la misma de manera activa. Por otro lado, esa votación conjunta, que es muy resaltable entre los ciudadanos y los eurodiputados, permite ver una influencia directa y un impacto directo de esas decisiones ciudadanas en toma de decisiones y acciones políticas de la Unión Europea gracias a la ganadora. Y además muestra un compromiso institucional, puesto que tanto la Comisión como el Parlamento Europeo están plenamente involucrados con el mismo. Bueno, hay incidencia en diferentes políticas públicas fruto de las deliberaciones que se generan tras las proyecciones. Esto lo vemos tanto en el plan de trabajo de la UE en materia de cultura, que estará vigente hasta 2026, donde se menciona claramente que la cultura tiene que ser utilizada para permitir esa transformación social de manera positiva y que es un elemento indiscutible en el fomento de una sociedad civil. Sin participación cultural hay poca participación ciudadana. Y en el legado de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en el que se trata de transformar en acciones todos los debates y todas las ideas surgidas en torno a la misma, pues vuelcan la importancia de las campañas de comunicación institucional y permitir que los ciudadanos voten conjuntamente con los eurodiputados es una campaña institucional, digamos, a lo grande. Por otra parte, existen campañas de comunicación electoral dentro del Lux, Cine en Acción, por ejemplo, Usa tu voz y Usa tu voto por la democracia. Se utilizó el Lux para instar a los ciudadanos a votar en las elecciones europeas y hubo una simbiosis con el Parlamento Europeo para impulsar esta campaña. En cuanto a la subtitulación y circulación de producciones, permite superar los obstáculos participativos, ya que con las 24 lenguas, oficiales, al haber permitido esa subtitulación de las producciones, se permite cohesionar e integrar e involucrar a los ciudadanos también a través de los centros de contactos Europe Direct, que permiten desarrollar esas proyecciones gratuitas de las que he hablado previamente. Estos elementos se ven reflejados tanto en Europa Creativa, en su reglamento, en el que se establece una necesaria sinergia entre derechos y valores y la promoción y protección de los mismos, y en comunicaciones como la del 2008, en relación al multilingüismo, una ventaja para Europa y un compromiso compartido, en el que se indica que la legitimidad democrática se sostiene precisamente en permitir acceder a la cultura, en la transparencia, en que no haya barreras lingüísticas
porque sin ellos no se permitirá que haya participación con ciudadanía activa. Por otro lado, los resultados en relación a ese segundo bloque que se obtuvieron con esta investigación, bueno, pues en relación a la campaña institucional y de difusión de los valores estratégicos fundamentales europeos, existe una vinculación entre las películas nominadas y ganadoras y las temáticas que vayan directamente al foco del debate europeo. De hecho, se fomentaron diferentes campañas institucionales en las que se vinculaban, por ejemplo, el Día del Refugiado con ciertas películas nominadas como Flea o El mes del orgullo con la ganadora Close o con 20.000 especies de abejas. Además, en cada una de las proyecciones hay un discurso de la presidenta del Parlamento Europeo, Metsola, en la que se hace referencia a la importancia de la difusión de estos valores. Esto tiene cabida en comunicaciones como la del 2018, Construyendo una Europa más fuerte, el papel de las políticas de juventud y educación en la cultura, ya que esa cultura y la cultura cinematográfica ayuda a experimentar el significado de ser europeo. Y luego, pues, tanto el Tratado de la Unión Europea en su artículo 2 como la nueva Agenda Europea para la Cultura hablan de la necesidad de utilizar la cultura para reforzar ese patrimonio europeo y esos valores. Y precisamente las temáticas elegidas como nominada en el premio Lux tratan de cubrir ese trabajo legislativo de la Unión Europea, ilustrando temas centrales como la igualdad, los derechos humanos, el medio ambiente o la salud pública. En cuanto a los resultados obtenidos en el tercer bloque, centrado en el espacio deliberativo para ciudadanos y representantes, el programa Young Talent promueve el conocimiento sobre los LUCs y compromete a jóvenes para que haya un diálogo directo entre jóvenes y Parlamento Europeo. La realización de proyecciones gratuitas permite la democratización del acceso cultural y además tener acceso a preguntas y respuestas con directores, actores y representantes de la Unión Europea gracias a estas proyecciones. Y se utilizan espacios institucionales para hacer deliberaciones públicas y como foro para debatir de manera crítica y reflexionar sobre las temáticas de las películas y sobre los valores europeos. Y esto se ve reflejado pues, en la estrategia de la UE para la juventud, otra vez más en el legado de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que se indicó que es indispensable integrar esa democracia deliberativa y dar oportunidades a los jóvenes para participar en el proyecto europeo. Y luego también algunos elementos como el de Participatory and Deliberative Democracy, en el que se identifican o se tratan de identificar métodos de participación y deliberación. Y claramente el LUX está dentro de ello. En cuanto a las conclusiones, pues el premio del público Lux se constata que es un mecanismo alternativo para la participación democrática que permite preservar y promover los valores europeos fundamentales, pero también que aborda varios de los obstáculos a la participación ciudadana en la UE, ya que muestra claramente el impacto de los votos ciudadanos con la ganadora. Permite mayor visualización gracias a hacer mecanismos atractivos, democratiza el acceso a la cultura, diálogo directo con los jóvenes, incide en otras políticas gracias a los debates generados, supera el obstáculo lingüístico. Por otro lado, el LUX se afirma como reflejo del contexto político europeo y como nexo de políticas públicas como la de cultura, educación y juventud. El premio ilustra temas centrales en la agenda política europea, utilizando el cine como instrumento para múltiples usos políticos y en donde los jóvenes tienen un especial peso, al igual que en el proyecto europeo. Asimismo, el cine europeo es utilizado como canal para transmitir y promover valores a través del Lux y es un mecanismo indispensable con gran potencial, porque ejerce de foro público para la reflexión crítica y además como propaganda institucional para promocionar derechos fundamentales. Finalmente, el premio constituye una innovación en métodos de participación democrática en la Unión Europea, porque es una herramienta única en el mundo y además es atractiva para que los ciudadanos puedan participar en democracia, en política, en cultura y en sociedad. Tiene capacidad para transformar al electorado europeo, ya que además utiliza y se alía con el Parlamento, que es quien lo otorga, para hacer campañas institucionales y llegar a cuanta más gente mayor y sobre todo a jóvenes, permitiendo un diálogo directo entre instituciones y democratizando la cultura cinematográfica, rompiendo barreras.
En definitiva, es un elemento integrador, identitario, con capacidad cohesionadora y que permite esa participación ciudadana de manera atractiva y a gran escala. Muchísimas gracias por su atención y por participar en este congreso. Dejo abajo mis datos de contacto, tanto mi correo como mi LinkedIn, por si quieran contactarme. Y finalmente, pues algunas de las referencias utilizadas más importantes para haber desarrollado esta ponencia. Muchísimas gracias.